Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Apenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Hola. Ya prácticamente están conectados 40 personas. Llevamos un minuto. Yo creo que vamos a poder iniciar ya, puesto que prácticamente ya son 40 personas y vamos a arrancar la clase. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Y antes de iniciar el día de hoy, quiero agradecer a las personas que empezaron a trabajar en el canal de YouTube. Ya lo pude abrir, ya vi que ya están los 4 primeros videos. Entonces, espero que ya esa liga la empiecen a compartir o ya la hayan compartido con todos. Y si alguien se incorporó un poquito tarde, les recomiendo que vean los 4 videos porque en esos 4 videos, un resumen muy rápido es lo siguiente. La primera o la segunda clase estuvimos hablando de las reglas del juego, de cómo vamos a trabajar y demás. Y las siguientes 2 clases fueron ya específicamente empezar a dar detalles de lo que es el programa de estudios y de los temas que tenemos que ver. Y de hecho ayer ya iniciamos formalmente con los primeros temas, bueno, con el primer tema que es sistemas de número, bueno, no sistemas de numeración, conjunto de los números reales. Y dijimos que para hablar de los números reales, primero hay que hablar de los subconjuntos que se forman, como son naturales, enteros, racionales e irracionales. Y cuando hablemos de cada uno de ellos, nos vamos a detener en los aspectos que más trabajo nos cuestan a todos. ¿Sí? ¿Por qué? Por diferentes razones. No tiene caso ahorita echar culpas, sino más bien tratar de avanzar. El día de ayer pudimos hablar de los números naturales y vamos entonces a continuar. ¿Quién me apoya con hablar del siguiente conjunto de números? ¿Qué seguiría después de los números naturales? Yo. Adelante. ¿Siguen los enteros? ¿Y qué hace o qué complementa a los enteros de los naturales? ¿Que son números también negativos? Que empieza a manejarnos los números negativos. Correcto. Siguen siendo, como su nombre lo indica, enteros, pero ahora ya tenemos tanto positivos como negativos. Es decir, que empezamos a formar ya nuestra recta numérica, no solo del 0 a la derecha, sino que ya podemos marcar un origen y movernos tanto a la izquierda como a la derecha. Negativos hacia la izquierda, positivos a la derecha. Muy bien, esos son los números enteros. La unión de los positivos y negativos, pero como su nombre lo indica, solamente enteros. ¿Qué números entonces seguirían después de estos dos? Irracionales. No. Primero van los racionales. Los racionales. ¿Alguien sabe la definición de un número racional? Es una fracción. Pero su definición. Yo. A ver. Es el cociente de dos números enteros. Muy bien. Tanto puede. Esa es la definición básica. Un número racional es el que se puede obtener como la división de dos números enteros. O se puede expresar como la división de dos números enteros. ¿Por qué no podemos simplemente decir que es una fracción? Porque hay fracciones racionales y fracciones irracionales. ¿Qué es esto de fracciones racionales e irracionales? Voy a terminar entonces el conjunto de los números para que pueda hacer esta aclaración. Bueno, entonces ya tenemos naturales, que fueron del 0 a la derecha. Después agregamos los enteros.
que ya nos permiten trabajar tanto a la izquierda como a la derecha con positivos y negativos. Después siguieron los números racionales, que son los que se pueden expresar como el cociente o como la división de dos números enteros. Y finalmente tendríamos los números irracionales. Y los irracionales son aquellos que se pueden obtener aún de raíces no exactas. Por ejemplo, yo puedo localizar en la recta numérica la raíz de 2, la raíz de 5, etcétera, pero no les puedo sacar decimales. Y justamente aquí vamos a empezar con las diferencias entre los racionales y los irracionales. La forma más fácil de acordarnos es racional, se pueden escribir como la división de dos números enteros. E irracionales son aquellos que estarían como en raíces no exactas. Pero ¿qué pasa si no están escritos ni como división ni como raíz? ¿Cómo puedo saber cuando un número es irracional y cómo puedo saber cuando un número es racional? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien conoce las características? ¿Se acuerdan de la Pues herramienta que les pedí que tengan a la mano, pero que sí, solamente la vamos a usar en casos de emergencia? Profesor, ¿será cuando no se pueden dividir entre dos o algo así? No, esos serían criterios de divisibilidad. ¿Será los cuando son negativos o positivos? No, no tiene nada que ver con los signos. es cuando 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 no se pueden expresar como fracción. Cuando no se puede expresar como fracción de números enteros, sí, pero ¿y cómo lo voy a saber? cuando no es exacta los puntos decimales, por ejemplo, que empieza 1.47, 9, 10, 11, así. Ah, por ahí va, por ahí va. Pero hay que es la explicitar. expansión, ¿Perdón? es la expansión decimal finita, ¿no? ¿Finita o infinita? Finita. ¿Periódica o no periódica? Pues hay de las dos. ¿Y Hay cuál es la periódica. buena? La finita es cuando son números diferentes, o sea, digamos 3.12, 14, 16, como el pi. No. Tienes la idea, pero Es, precisamente es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de que esto les quede perfectamente bien aclarado y definido. Y les decía, es, es, les, co- a ver, escucho. es cuando nos no da el resultado de cierto producto que, por ejemplo, que van a dividir un número y sale cero, No, o una raíz cuadrada cero y sale un número imaginario. no, esos ya son otro tipo de números y ya no pertenecen a los reales. Ah, ok. Ok, ok, vamos a apoyarnos, porque como ya les dije en algún momento, ya les dije que no me crean, que vamos a poder demostrar las cosas. Vamos a tener a la mano la calculadora para que me puedan seguir con las siguientes operaciones, que no es que queramos hacer la operación para ponerlos a practicar división, no. Lo que quiero es para que observen su calculadora, ¿sí? Voy a pedirles que hagan 5 operaciones. Anótenlas y ahorita revisan lo que sale en su calculadora. Van a ser 7 entre 50. Van a ser 17 entre 6. Van a ser raíz de 5 y van a hacer en la calculadora la raíz de 15. O sea, nada más la raíz de 15 es la que vamos a hacer en calculadora.
No todas, porque va. quiero que observen lo que les entrega la calculadora. Ok. ¿Y es científica o la puedo hacer en mi celular? Cualquier calculadora. Está bueno. Y vamos a hacer vamos a hacer una última, muy sencillita. Van a ser 9 entre 4. Y vamos a ir en el orden siguiente. En todos los casos, están teniendo que utilizar punto decimal. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. En todas tienen que hacer uso de los decimales. Bueno, díganme en cuántas operaciones de las que les acabo de decir no se les termina llenando toda la pantalla. En la de 7 entre 50, en la de 9 entre 4 y en la raíz 4. Y creo que nada más. Nada más en esas dos, correcto. Ok, en esos casos que no se les llena toda la pantalla, vamos a hablar que los decimales son finitos. ¿Qué significa finitos? Que tiene fin. Y en ese momento, si alguien quisiera agregarle más decimales, ¿qué tendría que hacer? Vamos a suponer que yo como profesor les digo, díctenme el número con 8 cifras después del punto. Y me van a decir, pero es que nada más tiene 2 o nada más tiene 3. ¿Cómo que completarían esas 8 cifras que quiero después del punto? Le agregamos ceros? Ceros, correcto. Entonces, cuando decimos que un número es finito, pero lo queremos ver con muchos decimales, le tendríamos que agregar ceros. ¿Sí? Y voy a hacer aquí una pequeña pausa de algo que comúnmente no manejamos correctamente y también no nos obligan a utilizarlo correctamente. Generalmente cuando tenemos cifras decimales, la mayoría de las personas las leemos así. Punto no sé qué, no sé qué, no sé qué tanto. Pero pocos agarramos y decimos, son 452 diez milésimas. O son 9,782 millonésimas. De hecho, la mayoría de nosotros nos cuesta trabajo y no sabemos leer las cifras después del punto. A veces ni siquiera con 3 cifras después del punto. Si yo les hubiera dicho, a ver, hagan 1 entre 2, la mayoría me hubiera contestado, da 0.5. Y sí, eso es lo que da en números, pero la pregunta es, ¿cuál hubiera sido la forma correcta de expresar el resultado? 0.5 milésimas. No. 5 décimos. 5 décimas o 5 décimos, correcto. Ah, pero si yo les hubiera dicho, quiero que me expresen el resultado en milésimas, ¿cómo lo tendrían que haber leído? 500 milésimas. 500 milésimas, correcto. Porque tendrías que haber manejado 3 cifras después del punto. Y en ese momento ese 0.5 se convertiría en 0.50 y en 0.500. Por lo tanto, 0.5, que es el resultado de 1 entre 2, las formas correctas de decirlo hubieran sido 5 décimas, 50 centésimas o 500 milésimas. ¿Queda claro? Entonces, como sé que nos cuesta trabajo leer cifras después del punto, porque no nos han obligado a aprendernos toda la forma de leer, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, etcétera, etcétera, les voy a permitir que cuando la cifra esté larga, me la puedan leer simplemente avisando dónde está el punto y cuántas cifras tiene después. Pero les hago la invitación a que se pongan a practicar cuál es la forma correcta de expresar cantidades que están después del punto, ¿sí? Que repasen lo que son décimas, una cifra después del punto, centésimas, 2 cifras después del punto, milésimas, 3 cifras después del punto, y así continuaríamos.
¿Sí? Ok. Entonces, cuando nosotros, en el caso de las operaciones que les di, se agotan las operaciones, si ustedes quisieran, podrían rellenar, pero con puros ceros. Y en ese momento decimos que es un número finito. ¿Sí? Números finitos. Entonces, primer cosa que debemos de saber, los números racionales, una de sus características es que pueden ser finitos. ¿Sí? Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la otra división que no hemos revisado? La de 17 entre 6. Obsérvenla con calma. Observen todas las cifras que tenga y obsérvenla con calma y díganme qué le notan. Pues que Que tiene se los repite el número. así seguiditos, ¿no? Periódico. Esa es periódica. Así es. Entonces, ya acabamos de obtener las dos características que tienen los números racionales. Los números racionales en su forma decimal o son finitos o son infinitos, que quiere decir que no tienen fin, pero que son periódicos. Es decir, que tienen una parte repetitiva que nunca va a terminar, pero que todos podemos saber qué número va a seguir. Entonces, si yo les digo 0.333333 y ya me cansé, pero ustedes ya saben qué seguiría. ¿Qué seguiría? 3. 3. 3. Ah, Y atrás de ese 3, Otro 3. ¿Queda claro? otro 3 y otro 3. Entonces, en los números racionales, aunque les ocupe toda la pantalla de la calculadora, ustedes pueden obtener que en algún momento los números van a empezar a ser repetitivos. ¿Aquí alguien me puede decir cómo les quedó la cantidad y cuál es la parte periódica? 2.8 y la parte periódica son los 3. ¿El 3? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, vamos a hacer otro para que les cueste un poquito más de trabajo encontrar la parte periódica. Van a ser 4 entre 19. Les va a ocupar otra vez toda la pantalla, pero lo importante no es que les ocupe toda la pantalla, sino que empiecen a localizar la parte periódica. No tiene. Debe de tener... No, porque profe, esa es finita. Es igual un 3, ¿no? Según yo, se repite desde que empieza, o sea, como que... Es toda la cifra, ¿no? Toda. Por eso les dije que les iba a poner una más difícil. Les invito a que este ejercicio lo hagan a mano y les va a tardar a lo mejor unos 3, 4 minutos, si no es que para algunos que sean un poquito más lentos, casi 10, pero lo importante es que le encuentren la parte periódica, que empiecen a darse cuenta que en algún momento la división se empieza a hacer repetitiva. Y que entonces ya pueden decir, después de este 2 sigue un 7, después de este 7 sigue un 6, y después de este 6 vuelve a ser el 2, por decir algo. Maestro. Pero lo importante es que ustedes le van a tener que encontrar la parte periódica. Maestro. ¿Perdón? Creo que ya la encontré. A ver. Es 0.210 y ahí es cuando se repite 210, 52 y más adelante vuelve a aparecer 210, 52 y se repite y más adelante aparece 210, 52. Compruébenlo a mano, pero dice su compañero que ya encontró cuántos sí. Entonces hablaríamos de que la parte periódica, ¿cuántos números son? 3, 210 milésimos. No. Serían 5, ¿no? Por Serían lo mismo 5. 210 y 52. Así es.
Entonces, en este caso, son 5 números los que formarían la parte periódica. Entonces, ¿se dan cuenta que les puse uno un poquito más difícil para detectar la parte periódica? Pero todo número racional, si no es finito, ¿cómo debe de ser? ¿Periódico? Infinito periódico. Correcto. Todo número racional tendrá que ser infinito periódico o debe de tener fin. La división de números enteros, si no tiene fin, tiene una parte repetitiva que nosotros podemos localizar y la podemos indicar ¿cómo? ¿Cómo se indican las partes periódicas en los números? Con una línea arriba, ¿no? Del número. Con una rayita arriba del número que se repite. Rayita. Pero no es arriba de un número. Esa línea tendría que abarcar todos los números que sean parte de la parte periódica. Ejemplo, si un número fuera punto 16, 16, 16, ¿cuántos números tendrían que estar arriba de la línea? 2. El 16. El 16, 2. Ah, pero si el número es punto 43, 16, 16, 16, ¿a quiénes se les debe de excluir? Al 43. Así es, y solamente subrayar el 16. Por eso es tan importante que localicen dónde empieza y cuántos números forman la parte periódica, para no cometer un error de pensar que se repite toda la expresión. La parte periódica puede ser un número, pueden ser 2, pueden ser 3, pero en ocasiones el inicio de la división no necesariamente es periódica. ¿Sí? Entonces, eso tienen los números racionales. En cambio, en las dos raíces que les pedí, ¿qué pasa con los resultados que les da la calculadora? Véanlos con la lógica que acabamos de ver. Nada más son 2. Sí, pero me refiero, ¿qué pasa con el resultado que te entrega la calculadora? Bueno, a mí me apareció la misma raíz. Ah, es que cuando en la calculadora le marcas una raíz y no es exacta, a veces te da la propia raíz, pero le tienes que volver a apretar el igual y ya te lo convierte en decimales. Y es cuando ya te va a ocupar toda la pantalla. Y no solo les va a ocupar toda la pantalla, ¿qué va a suceder ahora? No más. Hazlo, Fer. Es que no sé. Yo le di un montón de veces a igual y se repetía la secuencia un montón de veces. No sé si sea. No, nada más lo dije con la compañera porque me dice que no le daba la raíz. Es que muchas calculadoras siempre lo único que hacen es que lo expresan de la forma más fácil. Pero cuando yo necesito los decimales, le aprieto por segunda vez y ya con eso me da los decimales. Bueno, lo que sucede o lo que debería de suceder es que les va a ocupar toda la pantalla, pero ahora no le vamos a poder encontrar una secuencia. Puede ser que encuentren un 1 varias veces, pero resulta que atrás del 1 está un número diferente. ¿Sí? No hay una secuencia. Y en ese momento, cuando ustedes detecten que no hay una secuencia, ¿qué es lo que deberán de sospechar? ¿Que es infinito? ¿Que es infinito? No. Que no es periódico. No periódico. Infinito no periódico. Y en ese momento, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A la calculadora? No. ¿A qué es un número? Irracional. Irracional. Ya sabía. Entonces, cuando yo detecte un número que tiene muchos decimales y además me indican que no, que va a continuar y no le encuentro secuencia, ¿qué nombre le voy a asignar? Irracional. Irracional.
un número irracional. En cambio, cuando me expresen un número, ya sea con decimales limitados o con la indicación de que hay una parte repetitiva, ¿qué tipo de número estaré teniendo? Racional. Un número racional. Bueno, pues la unión de estos racionales e irracionales juntos les van a completar todos los huecos que puedan existir de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, y entonces la recta numérica estaría ya formada por un infinito número de elementos, y todos ellos van a formar ¿qué cosa? El conjunto de los números reales. Entonces, una recta numérica a partir de este momento para nosotros tiene que ser el conjunto de los números reales. Y en esa recta numérica yo puedo expresar tanto los positivos, los negativos, los racionales, los irracionales, los que estén de forma periódica o los que estén de manera infinita. Todos tienen su lugar en la recta numérica. ¿Pero qué creen? Que no son todos los números que existen. Hay operaciones que salen del campo de los números reales. Y estos nada más los vamos a mencionar, pero no vamos a hacer operaciones con ellos. ¿Cuáles son esos números que quedan fuera del conjunto de los números reales? ¿El 0? No, el 0 al contrario es el origen o el que separa la zona positiva de los negativos. ¿Los números imaginarios? ¿Y cómo voy a identificar comúnmente a los números imaginarios? ¿O cuándo me dicen que salen los números imaginarios? Cuando el resultado es 0 de una raíz cuadrada. No, no es 0. O te da error matemático o te hace la indicación de que no se puede resolver. Cuando tiene el signo negativo. Cuando tengamos raíces cuadradas de números negativos. Eso va a ser un número, o a esos les vamos a llamar números imaginarios. Y hago un comercial rápido. Cuando ustedes en secundaria en algún momento hicieron solución de ecuaciones de segundo grado, y de repente al estar aplicando la fórmula general les quedaba un número negativo en la raíz, ¿cómo les decía su profesor que lo contestaran? Yo no seguía. Pero no decían que hicieran alguna indicación. No, nada más nos decían que lo dejáramos así. Más que el signo, un signo que es común ahí. Ok. A mí mi profesora me decía que continuara con el número positivo, porque siempre primero nos hacía hacer un número, que resultara un número positivo en la raíz para continuar con ese y dar el ejercicio terminado con el número positivo. Ok, bueno. Miren, lo correcto es que en el momento en que se encontraban que dentro de la raíz les quedaba un número negativo, en ocasiones algunos profesores de secundaria les dicen que pongan que no se puede. Bueno, generalmente en matemáticas no sería la respuesta más adecuada. La respuesta más adecuada o la que utilizaríamos a partir de este momento es que cuando ustedes se enfrenten a una operación que los lleve a una raíz cuadrada de un número negativo, lo que vamos a indicar es que no pertenece a los números reales o que la solución no es real. Entonces, en lugar de decir que no se puede o que no hay, lo que vamos a decir es que no pertenece a los números reales. Y hasta ahí dejaríamos el ejercicio. ¿Por qué? Porque el campo de acción de todos los cursos que van a llevar de matemáticas de aquí hasta sexto solamente va a estar enfocado a números reales. Solamente si alguno de ustedes más adelante en superior
se cambia a áreas de ingeniería o de físico-matemáticas, en ese momento sí utilizarán los números imaginarios. Ah, pero si el número imaginario está acompañado con la suma de un número real, en ese momento se le va a llamar número complejo. Entonces, ¿qué es un número complejo? Es aquel que tiene una parte real más una parte imaginaria. ¿Sí? Nada más como conocimiento. ¿Hay algo más allá de los números reales? Sí, los imaginarios y los complejos. El imaginario generalmente se expresa con una I y se utiliza en lugar de la raíz negativa. Y el número complejo se va a escribir como una suma de una parte real más una parte imaginaria. Ejemplo sencillo, a ver si me da tiempo porque ya estamos así. Estamos en los últimos 10 minutos, pero sí me da tiempo. Imagínense que estoy aplicando la fórmula general y mis operaciones me llevan a esto. En ese momento, lo que se hace es Profe, ¿le puedo hacer una pregunta fuera de lugar? A ver, adelante, en lo que escribo. ¿Cómo le puso el modo oscuro a su Word? Yo no se lo puse. ¿no? La última vez que lo cargué, quedó así y no le he movido ya nada. La verdad no, no le he movido. Miren, lo que se va a hacer es lo siguiente, pongan atención. El 8, aquí está. Y lo que vamos a hacer es que este menos 4, que no se podría resolver, vamos a suponer, y voy a utilizar ahorita de una vez un término de los que tenemos que dominar, es que utilizo una factorización donde digo que menos 4 lo separo como 4 por menos 1. Maestro, no sé si sé yo, pero no alcanzo a ver ni el 4, ni el menos. Ah, ok. Tampoco. A ver, No se ve. Tampoco. ah, ok. Entonces déjenme cerrar y vuelvo a abrir el compartir pantalla. ¿Ya se nota? Sí. Okay. Sí. Muchas veces cuando se abre una aplicación y se abre otra en compartir pantalla, en ocasiones como que se pierde. Cuando detecten eso, inmediatamente díganmelo y la forma que he encontrado es cerrar y abrir nuevamente y ya se visualiza lo que yo estoy viendo. Porque yo sí lo estaba viendo en pantalla, pero ustedes no. Ok, entonces el 8 más raíz de menos 4. El raíz de menos 4 no se puede y entonces lo que se hace es, pienso que este menos 4 es resultado de 4 por menos 1. Entonces separo en raíz de 4 y raíz de menos 1. Y entonces ahora este número se va a convertir en lo siguiente. 8 más, ¿cuánto sería la raíz de 4? 2. 2. Y esta raíz de 1 que no se puede, se le asigna una I. Y esa es la indicación de que va a ser un número
imaginario. Y entonces este ya junto se le llama un número complejo. Una parte real con una parte imaginaria. Entonces, cuando ustedes tengan solitos una raíz negativa, va a ser un número imaginario. Pero si esa raíz está acompañada de una suma o una resta que sí tenga valor, en ese momento se le va a llamar ¿cómo? Compuesto. No. Complejo. Complejo. Y va a estar formado por una parte real más una parte imaginaria. Ok. Entonces, ¿hay algo más allá de los números reales? Sí. Los complejos, que pueden ser una parte real con una parte imaginaria. Y en el momento en que yo me encuentro una raíz cuadrada de un número negativo, sé que automáticamente ya no va a ser parte de los números reales. Y hoy los estamos mencionando, pero de aquí en adelante, si se encuentran con raíces de números negativos, ¿qué es lo único que van a tener que expresar? ¿Qué es imaginario? Que no pertenece a los números reales. Que no pertenece a los números reales. ¿Sí? O que la solución o la operación no es un número real. Ok. Entonces, ya tenemos los cuatro, ya tenemos el panorama completo de cómo se forman los números reales, uniendo los naturales con los enteros, con los racionales y con los irracionales. Los racionales se pueden escribir como una división de números enteros o en su forma decimal tienen la característica de que son finitos o son infinitos pero periódicos. En cambio, los números irracionales, que comúnmente son resultado de raíces no exactas, son infinitos no periódicos. Y díganme dos ejemplos de irracionales que han utilizado comúnmente o que trabajan comúnmente. Pi. Pi. Pi es un número irracional y que generalmente yo les digo en plan de broma que parece que pi fue creciendo con los años, porque a lo mejor en primaria, en los últimos años de primaria, les dijeron que era 3.1 o 3.14. 3.14. Y después en secundaria les dijeron que era 3.1416. Y después a mí al revés. Era 3.1416, sino que era 3.1415, 9, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ustedes se quedan con la idea de que, entonces cuando llegue a otro nivel, ¿va a tener más cifras o va a ser otro número? No, lo que pasa es que a eso de cuántas cifras utilizar después del punto, se le llaman cifras significativas. Y dependiendo del nivel y de la precisión del cálculo, se pueden utilizar más cifras significativas. Pero a partir de este momento, ¿qué idea me debo de hacer de pi? Que es un número irracional y que por lo tanto es infinito, no periódico, y que el número de decimales que voy a tener que utilizar, o me lo va a asignar la calculadora por sí solo, o el profesor, dependiendo de la aplicación o del área de donde esté, me tendrá que indicar cuántas son las cifras significativas. Si voy a trabajar con 2 cifras, con 3 cifras, con 5 cifras, después del punto decimal. ¿Sí? Pero entonces a eso se le llaman cifras significativas y están en la precisión del cálculo que estén haciendo. Si les da lo mismo decir 3.19 que 3.2, pues quiere decir que su precisión no va más allá de una centésima. Es decir, que una centésima no les resulta importante. Pero habrá aplicaciones o momentos donde la precisión la quieran hasta 10 milésimas o 100 milésimas. Y en ese momento tendrán que trabajar 4 y hasta 5 cifras después del punto. Bueno, está por terminarse la sesión. Continuamos mañana, pero espero que hayan empezado a tomar notas de esto y sobre todo que vayan aprendiendo algunos conceptos y definiciones que comúnmente no las ven completas en secundaria.
Bueno, nos vemos.